con nosotros, pues nos acompaña uno de los periodistas más destacados de esta nueva camada, líder de opinión y quien marca la pauta de la comunicación cada día a las 12 del mediodía junto a nuestro querido hermano de vida, el señor Alfredo de la Cruz, y junto a la elegancia, el porte y el buen vestir de Domingo Bautista, Otniel Ramírez. Aplauso. Está aquí. Muchas gracias por invitarme, tantos caballeros elegantes, entre una preciosa e inteligente dama, o inteligente y preciosa. Gracias por darme la oportunidad de estar este domingo con sus escuchas. Bueno, y televidentes, también estamos en Televisión Nacional a través del canal 35 y obviamente por las plataformas digitales. Otniel, tú que has estado, porque la gente que no sabe que Otniel es un periodista de muchos años, de larga data, ha generado, y en este tiempo recientemente estás generando opinión y eres aguerrido a la hora de hacer tus pronunciamientos y te mantienes bastante firme con relación a esos aspectos. A mí me gustaría saber cuál es tu parecer ante dos casos muy puntuales, el análisis o la lectura que tú le puedes dar de manera objetiva, y es el clamor social que hay, el rechazo, se pudiera decir, a tener en puestos públicos a Carlos Pimentel, independientemente sea o no sea temas subjetivos sobre su persona, y a Bartolomé Pujals, quienes no son militantes del Partido Revolucionario Moderno, sin embargo ocupan plazas públicas y ahora mismo hay un rechazo hacia ellos. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Qué lectura tú le das a eso? Mira, yo pienso, Julia, y mis queridos compañeros, que más que el rechazo a estos dos personajes por no ser miembros del PRM, el rechazo es básicamente por el discurso que ellos enarbolaron en el proceso de campaña y antes de ese proceso. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito de historia. En el año 2011 existió un movimiento llamado el Movimiento de las Sombrillas Amarillas. Ese movimiento tenía la finalidad de reclamar que se cumpliese la ley del 4% al Producto Interno Bruto. Hubo toda clase de corrientes de pensamiento en el entendido de que era innecesario dar el 4% si no había una planificación previa de qué se iba a hacer con ese dinero. Y dentro de los actores que más reclamaron el 4% y que decían que la clase política no daba el 4% porque se lo quería seguir robando, era Bartolomé Pujals precisamente y el señor Pimentel, que siempre fue un miembro destacado de Participación Ciudadana. Pero también cuando vino aquel famoso movimiento de la Marcha Verde, que no era más que una insatisfacción de la clase media por ver que los recursos públicos se estaban perdiendo y la clase media estaba hastiada de pagar más impuestos que todo el mundo, pues salió ese movimiento. ¿Y quiénes encabezaban ese movimiento? Bueno, lógicamente salía el señor Bartolomé Pujals y salía Carlos Pimentel. Yo recuerdo incluso, mis queridos amigos y Julia, que en una ocasión el expresidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, se querelló en contra de un joven porque el joven le voció ladrón. Y Bartolomeo le hizo un video diciendo que sí, que era un ladrón y que esto y que lo otro. Entonces, la sociedad escuchó a estos personajes desde el año 2011 hasta el año 2020 reclamando vez tras vez el comportamiento ético de los que eran funcionarios del PLD. Mira, mi papá es de Neiva y mi papá utiliza el empresario de las uvas también. Así es. Mi papá utiliza con mucha frecuencia una expresión muy del campo, parece hasta vulgarona, pero es realista. Él dice que en la vida usted tiene que acostumbrarse a ser fuerte o a ser nalga. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que siempre van a tener el fuete en la mano y van a golpear a todo el mundo y nunca le va a tocar la contraparte. ¿Qué sucedió con Bartolomeo y qué pasó con Carlos Pimentel? Que después de ellos joder tanto con la clase política, a ellos les tocó el momento en que la clase política podría verlos, pero también la sociedad dominicana y constatar entre el discurso y su comportamiento. Mira, yo he dicho que si lo que se ha dicho de Bartolomeo se hubiese dicho de otro funcionario, el presidente le hubiese volado la cabeza hace rato. Yo no sé ni entiendo cuál es el compromiso que tiene Abinader con este carajo. Mire, Bartolomé Pujals
lamentablemente, le falló a la sociedad dominicana y le falló a los movimientos sociales de los que él hablaba y a los que él representaba ante los dominicanos. Si tú analizas cuál es el principal compromiso del presidente Abinader, es uno solo. Luis puede no bajar la luz, Luis puede no bajar la comida, Luis, si quiere, no arregla ninguna calle. Ahora, hay un compromiso que él tiene, que fue la base por la que él llegó. Fin de la impunidad, fin de la corrupción. En mercadeo hay una máxima. ¿Por qué un producto pierde el interés o deja de venderse? Porque olvida su promesa principal. La promesa principal de Abinader es fin de la corrupción y fin de la impunidad. Por eso no se corresponde el comportamiento de muchos de sus funcionarios, no se corresponde con el discurso que ellos enarbolaron. Tú hablas de Carlos Pimentel, por ejemplo. Todos los dominicanos fuimos testigos del comportamiento del señor Pimentel en el caso de Hugo Veras. Que yo estoy de acuerdo que sí, que lo investigaran y si tiene responsabilidad que lo tranquen también. Ahora, ¿qué me llama la atención? Que los planteamientos del señor Pimentel son asigún. ¿Por qué? Ahora voy a la otra parte. Segunda interpretación. Frente al edificio de aquí, de la Super 7, está el Ministerio de la Vivienda del señor Carlos Bonilla. El señor Carlos Bonilla llevó a cabo una de las acciones delincuenciales, así yo la he catalogado. Muchos, por supuesto, por el presupuesto nacional no se atrevan a decir esa vaina. Cuando adquirió los terrenos del canódromo. Yo he cuestionado a dos alas, una del gobierno y otra que debería ser independiente. Primero, he cuestionado al director de compras y contrataciones. ¿Cómo es posible que un funcionario en pleno ejercicio de sus funciones decida comprar unos terrenos que a primera instancia, por ejemplo, yo hice mi tarea? Catastro Nacional, yo pedí una certificación. Catastro, ven acá, ¿cuánto valen los terrenos del canódromo? Catastro me da una certificación y dice que valen 1.100 millones de pesos. Pero el señor Bonilla lo compró por los 198 millones de pesos. Me gasté un dinero junto con otros amigos y fuimos al sector privado. Haz una tasación de esos terrenos. 4.500 millones de pesos valen el sector privado, los mismos terrenos. Nadie entiende cómo este señor consigue los terrenos a vaca muerta, pero aparte de eso los consigue hasta con un préstamo estatal. Yo he esperado, de hecho, nosotros como organización le enviamos una carta a compras y contrataciones y a ética gubernamental que no ha respondido sobre cuál era su parecer sobre la situación de los terrenos del canódromo, de la venta ilegal, irregular de un patrimonio nacional. Pero también me he preguntado, el Senado de la República es la última instancia, es la que decide si se le va a vender o no cualquier bien público a alguien. La comisión que determina esas acciones la preside el senador Antonio Tavera Guzmán. Ese mismo que andaba en una guagua recorriendo toda la provincia de Santo Domingo, llamándole corrupto a todo el mundo. Primero la gente. Partido Sí. Primero la gente. No, Antonio Tavera, el de la provincia de Santo Domingo. senador. Una guagua diciéndole corrupto a todo el mundo con un letrero. Coño, pero es fácil tú vocearle ladrón a todo el mundo y cuando te toca a ti, Y que hay respetado a sus mismos colegas en el ámbito legislativo. cuando te toca a ti entonces tener que dar cuentas de esa corrupción que tú denuncias, entonces no es más que un papelazo. Ahí mismo, disculpa, Otniel, que te interrumpa. Pero Daniel, quiero ¿y ese sí. pañuelo te lo prestó Domingo? ¿Es No, rosado? ese. Yo no tengo tema con el género. Yo no tengo tema. Ahí mismo quiero aprovechar, ya que tú pones ese tema, y pasar a la parte de las políticas públicas y los programas que aquí se implementan, donde un día se mantiene un discurso y otro día se lleva a otro. ¿Entiendes tú que programas que existían antes, que dicen ahora que se están implementando nuevos, pero son simplemente disfrazados, crees que se están logrando el objetivo con estos programas? Bueno, Bueno, pero después que tú desbarataste el programa, que le estás preguntando por el mismo programa de barata.
No, Mira. pues es que lo disfrazamos y luego llevamos otra cosa para confundir a la gente, yo entiendo. Eso es porque él está quillado con un genio cedeño que va a sacar de que un proyecto de ley que ya está. Miren, lamentablemente, dicen los teóricos de la palabra que el papel lo aguanta todo. Y si hay algo que yo he visto durante el proceso del gobierno del presidente Abinader, es que dicen implementar, crear, dirigir proyectos que después tú te das cuenta o que eran viejos, que estaban funcionando y que al contrario, ya en las manos de ciertas personas, Le cambiaron el nombre. o no solo le cambiaron el nombre, hasta le cambiaron el desarrollo saca el motriz y se libro. destruyó. Y se saca el libro. Yo te pongo algo sencillo. Hace algún tiempo, tú ibas a la Dirección General de Pasaportes y en cuestión de horas, tú tenías tu pasaporte renovado, el pasaporte VIP. Ahora, tú vas a la Dirección General de Pasaportes y es mejor tú confesarte con el mismo diablo que tú conseguir un pasaporte. No, o sea, líder, no ha hay forma. mejorado. Sí, es una- no, Ha pero yo mejorado yo lo renové y con no, Lorenzo Ramírez. Ahora la cabeza está. Lo que pasa es que, líder, ahí él está en su proceso y va mejorando, pero ha mejorado. Oniel, No yo ha quiero- vuelto a su estatus normal, porque no voy a ser injusta. No, Mira, y también a tomar en Lorenzo- cuenta la a cantidad de Lorenzo- usuarios que se registran allá. Mira, yo no entiendo eso por una razón fundamental. Porque si algo estaba funcionando, no me diga a mí, Digna fue una mala directora de pasaporte y el que está ahora es peor. Por una razón fundamental. Creo que el ingeniero industrial de Ujú. profesión, los ingenieros industriales se especializan en los procesos. ¿Qué es lo primero que tú haces? Sentarse, analizar los procesos que funcionaban antes y por qué diablo ahora no funcionan. Yo tengo un compromiso generacional, igual que todos ustedes, con los jóvenes y apoyar sus gestiones. Ahora, lo primero que se tienen que apoyar son ellos mismos. Miren lo que pasa. El director de pasaporte llega y la primera medida que trata de tomar es el alquiler de un edificio. Yo no estoy en desacuerdo. Para que tú veas, yo no estoy en desacuerdo. Eso es populismo. Ahora, ¿qué sí me llama la atención? Que su primera medida tenga que ser esa. Cuando la gente no te está diciendo que ese es su problema. Su problema no es un tema de infraestructura, porque antes funcionaba en el mismo lugar y la gente tenía su pasaporte de una vez. Ese no es el problema. ¿Qué presume la gente? Porque, vaya, dijo Juan Bosch en una ocasión que el pueblo dominicano es un pueblo sabio, porque conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado. Aunque la clase política ha subestimado la inteligencia de la población, la gente no es tan tonta, tan estúpida. Hemos avanzado, hemos cambiado, pero ahora tú para conseguir un pasaporte tiene que durar 3 meses. No hemos cambiado para mal. Entonces, hace falta resultados tangibles para que tú le puedas decir a la gente que tú estás haciendo un trabajo en tal o cual dirección. Le pongo otro caso. Yo quizás he sido el crítico más acérrimo de el Ministerio de Interior y Policía. ¿Por qué? A mí me tocó un tema personal en el año 2001 en uno de los países más seguros, en Alemania. Es la primera vez que lo cuento en términos públicos. Nunca había hablado de esto. Mi hermana mayor fue asesinada en Alemania para robarle. Y eso me marcó personalmente. Y yo, a partir de ahí, decidí tener, si se quiere, una cruzada con el tema de la seguridad ciudadana. Yo no solo he criticado a Chuy y a Faride, no. Yo tuve fuertes enfrentamientos con Monchi Fadul. En una ocasión le dije hasta borracho, porque recuerden que él dijo en unas declaraciones cantinflescas que la delincuencia era una percepción. Yo dije, pero este tipo tiene que estar borracho. Pues, ¿cómo tú vas a decir una vaina así cuando se supone que el que le han matado un hijo, una madre, un padre, no entiende que es una persecución, entiende que es la realidad que se vive día a día? Pero ¿qué pasó en este gobierno en particular? En el año 2016, Julia y mis queridos hermanos, a mí me invitaron en el 15 a un recorrido que iba a tener el candidato presidencial del PRM y estaba invitando a los medios de comunicación porque vendría una persona muy importante para conocer el proyecto de seguridad ciudadana. Estoy hablando de Rudolf Giuliani.
El plan Y yo Giuliani. recuerdo que nosotros caminamos las calles de Los Minas, 4 o 5 calles. Él visitó negocios, habló con la gente. Y luego nos convocaron a un hotel aquí en la capital, donde presentaron el famoso plan Giuliani. ¿Qué decía ese plan en síntesis? Que con la experiencia de Giuliani, que habría sido alcalde de la ciudad de Nueva York y que ciertamente redujo la delincuencia, pero hay un libro que habla precisamente de cómo Giuliani lo hizo. Y nosotros tenemos la fórmula. ¿Cómo Giuliani lo hizo? Mataron muchísimos delincuentes en la ciudad de Nueva York. Esa fue la verdad. Esa es la verdad, porque aquí a veces Lamentablemente. él no descubrió el agua tibia. ¿Qué fue lo que hizo? Él se lo llevó, limpió. Mató. Él limpió. Combatió las bandas que habían. Bueno, Que es parte de lo que está haciendo el del Salvador. el caso Así es que el señor Giuliani presentó ese plan y Luis dijo que ese era su buque insigne y estableció que en 6 meses se reduciría el 50% de la delincuencia. Algunos, como yo, que soy medio freco, preguntábamos que cómo era posible establecer que en 6 meses tú lograrías, porque la delincuencia no es un tema que se resuelve ni siquiera matando delincuentes. ¿Por qué? Porque tú matas a uno hoy y mañana se reproducen 5, porque es un tema de la lucha contra la pobreza, contra la marginalidad, contra la falta de oportunidades. Bien. En el 15 fue eso. Perdió Luis las elecciones en el 16, pero en el 20 ganó. ¿Qué esperábamos en el 20? Que precisamente el tema de la inseguridad lo viéramos mermarse, porque esa era una de sus promesas fundamentales. ¿Qué dice Gallup? Dice que el 75% de los dominicanos están preocupados por el tema de la seguridad ciudadana. O sea, todos coincidimos en que el tema de la seguridad es básico, nos preocupa, nos quita el sueño. Cuando uno escucha una motocicleta en la calle, uno caminando, uno se espanta pensando que lo van a atracar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces no es una percepción. ¿Qué pasó? El presidente designa a Chu Vázquez, que yo siempre digo en forma de broma que el plan Giuliani estaba en inglés y como Chu no sabía ni leer español, él no lo pudo interpretar. Ay, Dios mío, pero la cosa tuya, Oniel, honesta. Pero Y mira, es vergonzoso que en la gestión del señor ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, pasaran 3 directores policiales, 3. ¿Tú no crees que el hecho de que haya tanta gente opinando, porque ahí no había un comisionado, un asesor, ahí no hay como demasiadas Una sinergia personas, de como ideas. que el equipo no está muy grande y que quizás no deja que uno tire para acá? Acuérdate que en esa época estaba, ¿cómo que se llama? Estaba el El español, comisionado. Pepe Vila. Ajá. Pepe Ajá. Vila. ¿Tú no crees que eso también pudiera afectar? Porque yo veo, y perdón a mi compañero Luis que te iba a hacer una pregunta, también esos grupos, mientras más gente tú tienes tomando decisiones y toditos son cabezas, como que no se avanza en algunos Cada uno puntos. con un criterio diferente y nunca se Exactamente. ponen de acuerdo. Yo no soy religioso, pero te voy a decir algo, Luis. Me perdona. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay logro. Entonces, De consejero, pero toditos eran cabezas. bueno, yo pienso que muchas ideas es bueno. ¿Dónde está el problema? Si la toman. Que tú me dijiste en la campaña que tú tenías un plan. Se supone que tú debiste desarrollar ese plan. ¿Qué pasó? Cuando llegaron, evidentemente no había ningún plan. Y eso no solo en el caso de Chu. En el caso de Farid es mucho peor. Señores, ¿cuál ha sido el enfoque de la actual ministra de Interior y Policía en 3 meses? Yo me encontré con un familiar de ella el Mi otro día hermana. y me dijo que yo era muy ríspido en mis declaraciones con ella porque ella tenía poco tiempo. Y yo le dije, no es poco tiempo. Lo que pasa es que hay un tema de enfoque. ¿Por qué? Ella anda luchando con los drinks y los colmaditos, quitándole la bocina, luchando con el ruido. ¿Y los puntos de droga? ¿Cuándo lo va a enfrentar? O sea, ¿cuándo va a ir donde los delincuentes a enfrentarlo? Porque los horarios de ellos no tienen harto, atracándonos a toda hora o violando niños. O sea, es un tema de enfoque. La prioridad del dominicano es el ruido. No, sí le preocupa, pero ese no es el ruido. La prioridad del dominicano es cuando sale y las madres, los padres no duermen pensando que a su hijo le va a pasar algo. Esa es la prioridad. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que enfrentar? ¿Cuál es tu trabajo? Crear políticas públicas para que el dominicano, para que el ciudadano viva más tranquilo. ¿Cuál es el trabajo de la ministra de Interior y Policía? Dice la Constitución que es la responsable, en este caso mujer, ¿de qué?
de construir las políticas públicas de seguridad interna del país, que van desde la seguridad ciudadana hasta el tema migratorio. O sea, la presidenta de la Comisión de Migración, la jefa del director de Migración, es la ministra de Interior. La jefa del director de la policía es la ministra de Interior. Yo pensaba que la política en materia de migración la tomaba Cancillería. No, no es así. Vamos con la pregunta de Luis, que estamos para que dé tiempo. Que Oniel está picante hoy con sus opiniones. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a la política de austeridad que está predicando el PRM. Pero por un lado vemos a un exministro de la Juventud que estuvo involucrado en unos procesos de licitaciones que fueron adjudicados a una sola empresa. Pero por otro lado lo vemos que ahora como director del ITLA está creando cargos y aumentándole los sueldos a sus amiguitos. Agárrame la idea ahí. Vamos a darle chance a que te pregunte también Gustavo, porque a estos tigres tú le haces señas con la mano y ellos no te miran. Y no entienden la seña. Él cree que yo lo estoy cortando. Ella diciéndole que dale tu pregunta para que ve si Oniel viene en conjunto. Para que lo haga el match. Claro. Espérate, deja que te pregunte Gustavo para el tiempo. Dale, Gustavo. Oniel, mi pregunta es la siguiente. Tú sabes que hay un proceso en el cual se está dando en República Dominicana, y es que la situación en República Dominicana es que los políticos lo están poniendo como que son todos corruptos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué la sociedad no debe de ver así a los políticos de República Dominicana? O si debe verlo así. O si debe de verlo así. Bueno, Dele, líder, le tiraron dos fundados. Están trabajando la primera para pregunta, la de mi querido amigo, sobre el tema de la austeridad. Mira, el presidente de la República y el gobierno plantearon la situación de que necesitaban una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado estaba gastando más que lo que estaba ingresando. Eso es cierto. Por eso, para el Estado poder cumplir con los compromisos, siempre tiene que ir a la banca a tomar dinero prestado. En principio, el tema de la reforma a mí me pareció correcto. Ahora, yo siempre colocaba un asterisco diciendo, tiene que haber reforma siempre y cuando el gobierno ajuste sus gastos, porque tú no me puedes decir que yo tengo como clase media, como pobre, como rico, que ajustar mis gastos mientras tú tienes una francachela en el Estado gastando dinero. Tú pensionas el caso del ex ministro de la Juventud, creo que se llama Rafael Félix. Ese es uno. Ese es uno. Que no sé cómo después de hacer una gestión tan pobre en el ITLA, tan incorrecta, en el Ministerio de la Juventud fue premiado con el ITLA. Yo sé más o menos que se hizo una estrategia para sacar al que estaba ahí para que él entrara. Porque una campaña. El que estaba ahí estaba haciendo un buen trabajo. Pero tú sabes que le montaron una campaña entre los grupos del que está el señor Félix para sacarlo de ahí. El caso es que si tú analizas el comportamiento del gasto del Estado, tú puedes descubrir que hay una dicotomía entre el discurso y el comportamiento. Te pongo el caso más interesante. La señora directora de ética, que debería ser el paradigma en todos los sentidos, la señora Ortiz Bosch, celebra en Punta Cana un congreso para hablar nada más y nada menos que de transparencia. En medio de la discusión de si habría o no había reforma, la señora se gasta 57 millones, se fututió 57 millones en habitaciones, comida y romo para hablar de ética. Y yo decía, jugo de naranja, hijo, no, señores, no. Pero nosotros no tenemos, si tú me estás hablando de austeridad, mira el personaje que yo digo, tú tienes el centro de convenciones de Cancillería, que es del gobierno. Tú tienes los comedores económicos que el presidente dijo en una semanal que él come de esa comida. Y es verdad, sí. O sea, agarra el centro de convenciones y monta ahí la actividad, habla con los comedores económicos para que le proporcione el buffet de 3 días. No vas a tener que gastar en traslado de los empleados porque todos van a estar aquí. ¿Y cuánto te vas a ahorrar? Pero como es un tema de palabra y no de obra, no existe tal austeridad. Y tú, te puse solo un ejemplo para no alargar mi respuesta. Tú vas a la mayoría de ministerios y lo que hay es una francachela, un relajo. Voy con usted, mi querido hermano. Mira, hace tiempo, y esto es un llamado de atención, me gusta, creo que tu pregunta es la que más me ha gustado. Hace tiempo, la clase política está en una especie de proceso de bombardeo. Todos los
políticos son ladrones, todos los políticos esto, todos los políticos otro. Eso es falso. Te voy a contestar con un tema de fe. Hay un libro que les recomiendo que lo compren. Se llama Mis últimas conversaciones. Es un periodista que entrevista a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el papa que renunció. ¿Qué dice el papa? Él dice en ese libro que en ocasiones él oraba, él rezaba a Dios por la iglesia, pero él sentía que sus oraciones no llegaban por los tantos pecados que bajaban, que era como un río que se llevaban su oración, dice él en ese libro. Y yo razonaba al leer ese libro, ¿es la iglesia católica mala? No. Hay personajes de la iglesia católica que no se comportan acorde y que por tanto hacían que las oraciones del Papa no funcionaran correctamente. Hay políticos en la praxis que su comportamiento es cuestionable. Ahora, ¿son todos los políticos iguales? No. ¿Qué fue lo que pasó? Un movimiento, clases o organismos de la sociedad civil y empresarios que vieron que en la vida política ellos podían tener mucho más influencia que tener que apoyar a un político. Y por tanto iniciaron con organizaciones internacionales un proceso de descrédito. Y ahí volvemos a la génesis de esta entrevista, la pregunta inicial que nos hizo nuestra hermana Julia. ¿Cuál? Oh, señores, y Bartolomeo y Carlos Pimentel, ¿de dónde vienen? Vienen de esos movimientos sociales que le decían ladrones a los políticos. ¿Y quienes terminaron dirigiendo esas instituciones? Ellos mismos. Señores, ¿ustedes veían con frecuencia que un empresario llegara a ser ministro de la presidencia como fue Macarrulla? ¿Ustedes veían empresarios que llegaron a ser ministro de la presidencia como Joel Santos, ministro de Energía y Minas? Los empresarios entendieron, o como Celso, que del CONET y de la ARD pasó ¿a dónde? Pasó a dirigir el sector eléctrico, primero con Leonel, después a ser una especie de asesor o cuasi asesor con Danilo y ahora a dirigir otra vez el Consejo Unificado de las EDES. ¿Por qué? Porque tanto sociedad civil como empresario entendieron que tenían que tener una participación en el pastel del Estado. Por eso ahora incluso se habla de ¿qué? De que hay candidatos que son de los sectores empresariales. Por ejemplo, el ministro de Turismo, el señor Collado. ¿A quién se le atribuye? A un grupo económico, que ese grupo fue que lo apoyó para ser alcalde y que ahora lo está empujando a ser candidato presidencial. Se dice incluso que hasta le compraron un partido porque aparentemente él no será candidato al PRM. Entonces, todo ese descrédito de la clase política viene por ahí ahora. ¿Cuál ha sido el problema? Que los políticos serios o los políticos que tratan de andar por la línea correcta se han quedado callados o se han unido a este grupo de charlatanes de la sociedad civil y del empresariado que tienen un solo objetivo, que es asaltar el Estado Dominicano. Dios mío, Bueno, hombre dejó esta cabina que pica y se Crudamente. extiende, tiene que volver porque él habla de la parte Definitivamente. del oficialismo, pero yo creo que también que luego hablemos un poquito sobre los partidos de oposición Vendidos y todos. hacia dónde, Dios mío. Las 7